Capítulo El misterio de la mandarina. Al día siguiente, sábado 18 de marzo, año 30, Jesús insistió en algo que nadie quería oír. Se acercaba la fiesta de la Pascua y mostró su deseo de celebrarla en Jerusalén. ¡Pardiez! Faltaban 20 días para su muerte, y los ánimos volvieron a derrumbarse. Obviamente los discípulos y los evangelistas seguían sin entender nada. Para ellos, el Hijo del Hombre era el Mesías prometido por los profetas y los libros sagrados. Jesús, decían, es indestructible. Si el Sanedrín lo captura, el Rabí los pulverizará. Si Roma lo detiene, adiós Roma. Otros no lo tenían tan claro. Jerusalén era una posibilidad de destrucción del grupo, y en medio de estas polémicas alcanzamos el vado del río Jordán, cerca de la aldea de Betábara. Allí hicimos un alto, y hacia la 3 de la tarde, el maestro escaló una gran piedra roja y pronunció un vibrante y sincero discurso. Éramos 1000 seguidores. Recuerdo frases como estas: vosotros, los que deseáis seguirme, a partir de ahora tendréis que evaluar el costo. Hacer la voluntad del Padre Azul tiene un precio. Si pretendéis ser mis discípulos, tenéis que comprender. Abandonad a vuestros padres. Abandonad a vuestras esposas e hijos. Abandonad a vuestros hermanos. Si pretendéis ser mis discípulos, preparaos para sacrificar vuestras vidas, de la misma forma que el Hijo del Hombre está listo para ofrecer la suya. Aquello no gustó a los seguidores, y escuché protestas. Pero el Galileo prosiguió: preparaos. Abrir las mentes de vuestros hermanos significa odio, burla e indiferencia por parte de los líderes civiles y religiosos. No os perdonarán, no permitirán que arrojéis la duda sobre su autoridad. ¿Estáis dispuesto a pagar ese precio? Silencio. Algunos, muy pocos, dijeron que sí, y tímidamente, antes de que sigamos, continuó el maestro, haced balance. ¿Os compensa estar a mi lado? Calculad el costo. Ser mi discípulo significa soledad, alejamiento de todo lo terrenal, desprecio por la vanidad humana, pobreza material e incomprensión. Insisto, calculad el costo de esa decisión. Hizo una larga pausa, oí comentarios de todo tipo. ¿Es este el Mesías que esperamos?, decían unos. ¿Qué tiene que ver la pobreza con la llegada del Libertador?, proclamaban otros. ¡Está loco! Y el Hijo del Hombre fue más claro aún. Nuevamente os digo que seré entregado a los altos sacerdotes. Ellos me condenarán. Después los gentiles me escupirán y flagelarán. Finalmente me entregarán a la muerte. Pero cuando maten al Hijo del Hombre, no desmayéis. Os anuncio que al tercer día resucitará de entre los muertos. ¿Estáis dispuestos a asumir ese gasto? El silencio fue total. Y después de mi muerte y resurrección, añadió el Galileo, deberéis enfrentaros a toda suerte de persecuciones. El mundo no perdonará que remováis a sus dioses. El mundo está a oscuras, pero no consentirá que le proporcionéis la luz. Luz y dinero están reñidos. Si buscas honor y riquezas, has equivocado el camino. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Estáis advertidos. Si no estáis dispuestos a beber conmigo la copa que me está siendo preparada, entonces volved a casa. No podéis ser mis heraldos.
Pudo decirlo más alto, pero no tan claro. Desde esos momentos empezaron las deserciones y seguimos viajando por el sur de la Perea. 10 días después los seguidores no llegaban a 200. No hubo prodigios. El 22 de marzo, miércoles, Tomás, responsable de los itinerarios, nos condujo a una diminuta aldea llamada Hilalí o algo parecido. Era beduina. Las casas de adobe se alzaban en la cota 188, en mitad de un desierto amarillo y pedregoso. Jericó se hallaba 2 horas de dura marcha, entre wadis habitados por serpientes y por un viento montuno. Los vecinos no llegaban a un centenar. Eran gentes silenciosas y observadoras, comidos por la miseria y la falta de motivación. ¿De qué servía vivir en el fin del mundo? Jesús hizo entró en las casuchas, probó los guisotes, jugó con los niños e hizo 1000 preguntas. Los beduinos de Hilalí estaban sorprendidos y encantados. Hacía años que nadie se interesaba por ellos. Y a la caída de la tarde Jesús se sentó en la plaza del pueblo. Mejor sería hablar de un simulacro de plaza. Una veintena de beduinos se sentó a sus pies, así como no sé cuántos niños, todos con las cabezas rapadas y los ojos negros y deslumbrantes. Y el maestro habló de su tema favorito, el Padre Azul, pero en esta ocasión añadió algo más. El Padre Azul, manifestó en árabe, es la bondad última. De él mana la vida. Él te imagina y apareces. Después está el segundo gran Dios, el Hijo Eterno. Grandes y chicos escuchaban extasiados, aunque no creo que llegaran a entender. Pero eso, ¿qué importaba? ¿Alguien distinto había tenido la delicadeza de detenerse en la última aldea del mundo? El Hijo Eterno, continuó el rabí, deletreando casi las palabras, es la espiritualidad última. Él se ocupa de revelar al Padre. Abba piensa y el Hijo lo expresa. El Hijo Eterno es el que indica dónde está la fuente que nunca se agota. Los badus, comentaron entre ellos, estaban perplejos. ¿Una fuente que nunca se agota? Y ahora, prosiguió el maestro, dejadme que os hable de las maravillas, el tercer Dios, el Espíritu infinito. Lo miraron desconcertados. Es el Espíritu infinito el que se ocupa de derramar esa agua viva sobre todo lo creado, sea hombre, animal o flor. El Galileo alzó la mano izquierda y señaló el desierto. En verdad os digo, añadió, que ese tercer Dios está en todas partes, oculto y en silencio, en cada grano de arena, en cada nube y en cada cordero. Vuestros pensamientos proceden de Él. Es el Espíritu Infinito el responsable de vuestras mentes. Él las distribuye. Ese Dios, preguntó uno de los badú, está en cada piedra. ¿Y por qué no se mueve? El maestro bromeó. Es un Dios muy tímido. En esos momentos, uno de los niños caminó hasta el rabí y señalando la mandarina que Jesús sostenía entre los dedos, solicitó una aclaración. ¿Qué aclaración? Ese Dios tímido habita también en la Cleopatra. Debo aclarar que en esta oportunidad el Galileo no acariciaba la habitual naranja. A Felipe se le había terminado y el intendente le proporcionó una Cleopatra, una mandarina de piel suave, amarilla y presumida, procedente, según dijo, de su querida China. Jesús miró al pequeño, conmovido, podría tener 8 años, y asintió sonriente. La dentadura del rabí, blanquísima, robó toda la luz que pudo, y el Galileo le invitó a pelar el fruto.
El pequeño volvió la cabeza hacia su padre solicitando autorización y éste le animó con un leve movimiento de las cejas. Y el niño se afanó en desnudar a la Cleopatra. El hijo del hombre, feliz, fue recogiendo la piel. Al terminar, el Badú observó la mandarina por activa, por pasiva y por perifrástica. Le dio vueltas y vueltas y por último, desilusionado, comentó: «No veo al dios tímido». Y el rabí replicó: «Ábrela». El niño Badú la abrió por la mitad y volvió a mirar. «No está», anunció decepcionado. «Cuenta los gajos», solicitó el maestro. Pero el jovencito se puso rojo. No sabía contar. Jesús se dio cuenta, tomó las 2 mitades y contó los gajos. 10. Ahí lo tienes. Ahí está el tercer dios. Ni el niño, ni los beduinos, ni los íntimos comprendieron. Yo estaba en blanco. Tomás sí estuvo rápido. Se levantó, tomó las 2 mitades y contó. 10, exclamó perplejo. 10 gajos. Y paseó el fruto entre los perplejos vecinos. Pero los Badú tampoco sabían contar y se quedaron como antes. Aquellos extranjeros estaban locos. 10, insistió el visco. La Yod, Dios. Entonces caí en la cuenta. Volví a repetirse el asunto de los dados. Me hice con las 2 mitades de la Cleopatra y conté los gajos. Par 10. 10. Pero como digo, nadie entendió. La letra Yod en el sagrado nombre de 4 letras representa al Padre. Como suma de letras, el 10, Gobá, simboliza altura y gloria. Al regresar al campamento, Tomás y yo tuvimos la misma idea. Nos colamos subrepticiamente en el reda en el que se hallaban depositadas las provisiones y afanamos algunas mandarinas. El discípulo peló 2. Yo alcancé a montar 3 Cleopatras, par 10 y par 10. No podía creerlo. Todas contenían 10 gajos. Volvimos a contar 10. En esos instantes nos sorprendió el intendente. Par 10. Se puso furioso. Nos llamó de todo. Soltamos las mandarinas y escapamos como conejos. Felipe nos persiguió por el desierto. Yo recibí 10 escobazos. 10. Par 10. Y me pregunté, ¿está la Yod, el 10, en todas las mandarinas? ¿Está el Espíritu Infinito en todas las cosas? Capítulo 125. Espadas. El 28 de marzo, martes, al acampar a las afueras de Libias, éramos 100 seguidores del Rabí de Galilea, y las deserciones continuaban. Libias era otra ciudad del desierto, gris por fuera y por dentro. La gente, beduinos, en su mayoría vivía porque no tenía más remedio. Estaba agotado sin futuro. Fue ese atardecer cuando llegaron noticias de Jerusalén. El Sanedrín había puesto precio a la cabeza del Hijo del Hombre. 4 minas, 960 denarios, vivo o muerto, par 10. El salario de un felá, un campesino, durante 3 años, y surgieron nuevas polémicas y más apuestas. Algunos, como ya mencioné, tras la resurrección de Lázaro, estimaban que Jesús era inmortal, e hicieron conan a favor del rabí. Vencería a sus mortales enemigos. Otros lloraban desolados. En cualquier lugar podía presentarse un traidor. 4 minas era un dinero. Andrés y los íntimos hablaron de reforzar la tabá. No sé a qué conclusión llegaron. De momento todo siguió igual. Nada más acampar a las afueras de Libias fui testigo de algo raro, algo que me dejó perplejo y que naturalmente no consta en los textos evangélicos. Me hallaba en la cocina fregando cuando vi a Felipe discutía con Pedro, Juan, Zebedeo, el Iscariote y Simón, el Zelota. Juanito y Judas Iscariote llevaban la voz cantante. No supe de qué iba.
Estaban lejos, a 40 o 50 metros, junto al carro cubierto. De pronto, Felipe se separó del grupo y caminó hacia la cocina. Los discípulos montaron en la reda y se alejaron. Pedrito llevaba las riendas. El intendente se presentó de mal humor. No pregunté. Felipe repetía entre dientes: no han entendido nada. A decir verdad, no presté mayor atención. Estábamos a 28 de marzo. En 2 días se registraría el peligroso fenómeno de la ubicuidad, ya mencionado por Jasón en sus memorias. Convenía estar atento, muy atento. El Reda no regresó y quedé intrigado. Y a eso de las 3 de la madrugada oí ruidos. Me asomé y comprobé que se trataba de carro cubierto. Lo aproximaron a la cocina de Campana y los 4 discípulos ya mencionados descendieron del carromato y se dirigieron a sus respectivas tiendas. ¡Qué extraño! Pensé en seguir durmiendo, pero la bella avisó: ¡atención! Finalmente abandoné la tienda y me encaminé hacia el Reda. Las mulas se hallaban atadas muy cerca. Todo era silencio. Me aproximé al carro por la parte posterior y eché un vistazo. No distinguí nada, y la curiosidad me pudo. Salté al interior y quedé confundido. ¿Qué era aquello? En el Reda aparecían 5 grandes bultos. Miré de nuevo hacia el exterior. El campamento seguía dormido, nadie me veía, y palpé uno de los sacos. ¡Pardiez! Abrí el que tenía más cerca y comprobé que no estaba en un error. Y lo mismo hice con los siguientes. ¡Pardiez! ¡Espadas! Cada saco contenía 25 gladios, con las correspondientes fundas de madera. Eso hacía un total de 125 espadas. ¿Qué pretendían? Habían comprado un arsenal. Comprendí o creí comprender. Éramos casi 200. Si el Sanedrín presumiblemente, al entrar en Jerusalén, daba la cara e intentaba prender al maestro, los discípulos lo defenderían. Obviamente no habían entendido nada, pero la noche no terminó allí. Al saltar del carro me aguardaba otra sorpresa y desagradable. La luna casi llena lo iluminó. Juan Zebedeo se hallaba a 2 metros observándome. ¡Pardiez! Busqué una excusa, bien sabe Dios que lo intenté, pero no la encontré. Y de pronto se acercó. Tenía el rostro congestionado por la ira. Sus ojos eran fuego. Escupió a mis pies y gritó: ¡sucio escorpión! ¡Espía al servicio de Roma! No lo dudé, y ante la posibilidad de que aquello empeorase, cerré el puño derecho y le propiné una trompada en plena nariz. Cayó redondo. Y ahí lo dejé. Regresé a la tienda feliz. Me sentí francamente bien. Y pensé, tenía que haberlo hecho hace tiempo. Inexplicablemente el resto de la noche transcurrió en paz. Supuse que el Zebedeo regresó a su tienda y supuse también que guardó silencio. Le convenía. Yo me preparé para lo peor. Una vez más me equivoqué. El destino me reservaba otra gran sorpresa. ¡Pardiez! La sorpresa de mi vida. Capítulo: El carro amarillo. Al alba levantamos el campamento. Según mis cálculos, era jueves 30 de marzo del año 30, y Andrés dio la orden: hacia el oeste, próximo destino Jericó, la ciudad de la luna. Tiempo de marcha, 4 horas, 20 kilómetros. Juan Zebedeo me evitó. Mejor para él, presentaba la nariz hinchada, nada grave. Alcanzamos la ciudad más antigua de Israel, quizás del mundo. Poco antes de la quinta, 11 de la mañana, éramos 150. El paisaje dejó atrás el rojo y el naranja del desierto y nos regaló el verde y el amarillo de los palmerales, del bálsamo de Galat y de las frutas milagrosas del Midbar. El especial desierto siempre verde de los pastos altos. Allí peregrinaban miles de bueyes y ovejas de todas las latitudes.
En aquellos tiempos las precipitaciones anuales superaban los 200 milímetros. Todo era esplendor, abundancia y dinero. La ciudad había crecido, ahora reunía más de 50.000 almas, y la mayoría beduinos y emigrantes persas y egipcios. Los judíos, por supuesto, eran los amos de la mayor parte de los negocios. Ni en 1000 años hubiera imaginado lo que estaba a punto de suceder. Cuando nos encontrábamos en pleno montaje del campamento, vimos aparecer a David Zebedeo y a sus correos. Llegaron con un grupo de fariseos amigos del rabí. Traían malas noticias. Conversaron primero con Andrés. El maestro tenía que huir y a toda prisa porque Herodes Antipas había cambiado de opinión. Eso dijeron, el tetrarca, y manifestaron los fariseos. Teme una revuelta popular, encabezada por Jesús. Lo mandará matar, tiene que huir, en el peligroso asunto que veía la mano negra del Sanedrín. Y entendí por qué Pedro y los otros habían comprado las espadas. Andrés y los fariseos trasladaron la noticia a Jesús. Es más, le recomendaron que abandonara Jericó de inmediato y que se refugiara en el norte, en los territorios amigos de Filipo, el rey sabio, pero el Galileo se negó a escuchar. Tenía otros planes y les dijo a los voluntariosos fariseos: sé muy bien del temor de Antipas hacia este evangelio del reino, pero no os equivoquéis. Herodes no se manchará las manos de sangre con la muerte del Hijo del Hombre. Prefiere que lo hagan los altos sacerdotes de Jerusalén. Id a decirle a ese chacal que hoy predico en la Perea, mañana en la Judea, y que en breve habré terminado mi misión en el mundo y ascenderé al Padre Azul. Jesús utilizó la palabra sual, chacal, en el sentido no de astucia, sino de destrucción, excavar. Eran estos carroñeros los que desenterraban a los muertos y los devoraban. Los judíos los odiaban. Eran conocidos igualmente como Iyim o aulladores. Después, volviéndose hacia los discípulos, el rabí se lamentó. Desde tiempo antiguo han perecido los profetas en Jerusalén. Ahora me toca a mí acudir a la casa del Padre para ser sacrificado por el fanatismo humano y la ceguera espiritual. Le miraron angustiados. Oh Jerusalén, clamó el maestro con la voz rota. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos de la misma forma que la gallina reúne a sus polluelos? Pero no has querido. Oh Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los maestros de la verdad. He aquí que tu casa pronto será desolada, y querrás verme, pero no podráis. El Galileo acababa de anunciar su muerte, una vez más, y también la destrucción de la ciudad santa. Faltaban 40 años, y de pronto empezó a llegar gente. La noticia de la presencia de Jesús, el hacedor de maravillas en Jericó, voló. Hacia la 3 de la tarde aquello era un hervidero de gentes, carros, caballerías, tullidos, ciegos, cojos, enfermos de todo tipo, desocupados, tumantes y los inevitables curiosos. El campamento terminó engullido por grupos que reclamaban al Hijo del Hombre para que aliviara sus males. Nada nuevo, ese día el ocaso llegaría a las 17 horas 49 minutos y 8 segundos, TU. Al terminar la instalación de la tienda, pasé por la cocina de campaña. Todo estaba manga por hombro. Ayudé en lo que pude y no sé por qué decidí dar un paseo entre el gentío que rodeaba el campamento. Calculé que los ahí congregados al socaire de la doble muralla superaban el millar, y súbitamente quedé clavado en el suelo. Miré y volví a mirar. No podía ser. Yo conocía aquel reda y aquel toldo amarillo. Me aproximé despacio. Sí, lo reconocí. Santiago, el hermano carnal del maestro, daba de beber a 2 mulas. Era el carro de la familia de Nazaret. ¿Qué hacía Santiago en Jericó? ¿Había llegado solo? Me aproximé y lo saludé.
Se alegró al verme, pero pidió que no dijera nada a nadie. Estaban ahí por expreso deseo de María su madre. Querían intentarlo de nuevo, deseaban hablar con el Hijo del Hombre. Querían limar asperezas, querían convencerlo de que abandonara aquella locura. Sabían lo del Sanedrín. La maldad de aquellas serpientes podía caer también sobre la familia del Galileo. Todos lo sabían, y Santiago, señalando el reda, me animó a que saludara a la señora. ¡Pardiez! ¡Qué sorpresa! Me asomé por la parte posterior del carro cubierto y el corazón casi se detuvo. ¡Pardiez! Envuelta en unas mantas vi a Ruth. A su lado sentadas descubrí a María, la señora, y a Miriam, la hija mayor. Me sonrieron. Eso fue todo. Ruth temblaba. El olor a excrementos era insoportable. Como fue dicho en diferentes momentos en las memorias del mayor, Ruth, la hija pequeña de María y José, había sufrido un accidente cerebrovascular y se hallaba prácticamente en estado vegetal. No podía hablar, no veía. Era incapaz de valerse por sí misma. El infarto cerebral se registró como consecuencia, según Jason, de una grave oclusión arterial en la cerebral posterior. Me alejé, desconcertado y temeroso. Ruth se hallaba irreconocible. No sé cuánto podía durar, y caminé confuso hacia ninguna parte. Era obvio que el maestro no sabía de la presencia de su familia, y en esos momentos de aturdimiento, podía ser la 4:00 de la tarde, escuché un gran alboroto. Un ciego a las puertas de la ciudad golpeaba una cacerola con una cuchara de metal y gritaba con desesperación: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ten compasión de mí! Los gritos y los golpes fueron tales que los íntimos repararon en el anciano y terminaron conduciéndolo a la presencia del Galileo. Me acerqué por pura curiosidad y asistí al siguiente diálogo y algo más. ¿Qué deseas que haga por ti?, preguntó Jesús. Devuélveme la vista, Rabí. Quiero ver. El Hijo del Hombre observó al ciego en silencio. De sus manos colgaba la cacerola y la cuchara. Tenía el cabello nevado y los ojos en blanco. Segundos después, ante la sorpresa de cuantos lo rodeábamos, el maestro se aproximó al hombre y lo abrazó con una inmensa ternura y le susurró al oído algo. No alcancé a oírlo. Fue instantáneo. Una descarga luminosa, rabiosamente azul, nos dejó temporalmente ciego a todos. Algunos cayeron a tierra aterrorizados, otros huyeron tropezando con tiendas y hombres, y súbitamente la luminosidad desapareció. Jesús continuaba abrazando al ciego y el hombre después supe que se llamaba Bartimeo. De pronto lanzó un grito, se separó de Jesús y exclamó: ¡Bendito seas! ¡Veo! Y a gritos empezó a señalar las cosas por sus nombres. ¡Tienda! ¡Cuerdas! ¡Sandalias! ¡Túnica! El caos fue total. En esos instantes, al percibir el intenso olor a mandarina, ternura, caí en la cuenta. El reda de la señora se hallaba muy cerca y la intuición avisó. ¡Pardiez! Corrí hacia la muralla. El carro se hallaban en el mismo lugar. Las mulas se agitaban inquietas. Santiago trataba de controlarlas. Al verme sonrió feliz. En ese momento lo supe. Me asomé a la parte de atrás del reda amarillo y palidecí. Casi caí al suelo. Ruth aparecía sentada abrazada a su madre y a su hermana. Lloraban. La señora repetía una y otra vez: ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! Pardiez y pardiez. Ruth estaba curada. Veía. No quedaba rastro de su enfermedad degenerativa. Estaba bellísima. Sentí cómo me temblaban las piernas. Tuve que sujetarme al carro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo lo hizo? Era un vegetal. Al verme sonrió. La noté feliz. Se soltó del brazo de su madre y hermana, se acercó a este explorador y dijo:
Si vuelves a ver a Jasón, por favor, dile que siempre le amé, desde la primera mirada. Siempre. Retrocedí espantado. Ella antes no podía hablar. Me perdí entre la gente. Noté una sensación maravillosa. El costado no me dolía. Palpé las costillas, estaban curadas. ¡Par 10! La proximidad al ciego me había afectado. Resulté sanado. El gentío estaba como loco, gritaban y daban gracias al maestro. Nunca supe cuántas personas resultaron curadas. Decenas, cientos. Mi particular cómputo se había quedado en 2000. Pero eso qué importaba. Había hecho el prodigio, ayudó a su hermana. Y así me vio arrastrado hacia el interior de la ciudad. La gente acompañaba a Jesús y lo vitoreaba como el Mesías libertador. Los discípulos recuperaron el ánimo. De pronto me encontré frente a un gran árbol. Tendría 15 metros. Las hojas tenían forma de corazón. Estaban aturdidos. Ahora veían corazones en los árboles. Al pie del árbol se hallaba el maestro. Parecía hablar con alguien que se sujetaba a duras penas entre las ramas. No sé de qué hablaron. La cuestión es que de pronto el tipo, de baja estatura, perdió el equilibrio y se precipitó hacia el suelo. La gente lanzó un grito, pero rápido lo atrapó entre sus brazos. Todos rieron aliviados. Por un momento pensé que soñaba. Todo aquello era irreal. Después ya no recuerdo bien, vagué por las calles sin rumbo. Como digo, estaba asombrado y aturdido. Aquel tiempo después volví al campamento. Jesús se hallaba en una cena en Jericó, en la casa de un gabaí, recaudador de impuestos, llamado Zaqueo. Felipe me hizo entrega de un bulto. Lo cubría un hermoso paño rojo de terciopelo. Tenía unos 30 centímetros de lado. Lo ha traído Miriam, la hermana del maestro, aclaró. Ha dicho que te lo entregue. Al abrirlo recibí otra sorpresa. La tabla del cedro en la que el Hijo del Hombre había dibujado el Padre Nuestro en su lejana infancia en Nazaret. Maravilloso. Aparecía escrito en arameo, con una letra delicadísima. Eso significaba que Miriam la salvó de la quema y que hacía con aquel tesoro. Lo guardé sin más. Me ocuparía de ello en su momento. Felipe no supo darme razón sobre la familia del Galileo. Solo vio a Miriam. Caminé hacia la zona de la muralla en la que se había visto el carro amarillo. Negativo. Ni rastro. Pregunté, pero nadie supo darme razón. Y supuse que habían emprendido el viaje de regreso a Nazaret. Fue otra noche singular. No sabía si reír o llorar, y mi mente comprendió al fin que Jesús de Nazaret era un hombre Dios, mi Dios y Creador, y yo estaba a su lado. Lloré de felicidad. Capítulo Confía. Aquella mañana del viernes 31 de marzo del año 30 de nuestra era fue agridulce. Intentaré explicarme. Amaneció a las 5 horas 26 minutos y 54 segundos. La jornada llegó suave y azul. Lo pensé bien, con mucho detenimiento. Ahí concluía mi aventura. Ahí se cerraba el círculo iniciado por Jasón el 30 de marzo de este año. Yo ahora debía retirarme. Había cubierto el resto de la vida pública del maestro, 2 años y 3 meses. Y el alba se presentó desnuda y de puntillas. Cuando me acerqué a la cocina de campaña, Jesús desayunaba de pie. Miel, pan moreno y queso. Felipe y los Alfeo trasteaban por los alrededores. En breve el grupo partiría hacia la temida Jerusalén. Dejé el saco de viaje en el suelo y observé al Galileo. Sentí tanta vergüenza.
Yo era un miserable, lo había traicionado. En la cuna se hallaban depositadas las muestras biológicas. Ese fue mi trabajo. Él, en cambio, solo hacía el bien. Ayudó a la hora de salvarme la vida en aquel río. Hubiera deseado pedir perdón por mis torpezas. No fue necesario. El maestro leyó mis pensamientos, dejó el desayuno sobre la mesa, se acercó a ese explorador y sonriente me abrazó. Fue un abrazo cálido e interminable, que todavía dura, lo sé. Él conocía mis intenciones. A pesar de mis esfuerzos, las lágrimas me arrasaron. Percibí su corazón latiendo con fuerza y él siguió abrazándome. No fui capaz de articular una sola palabra. Mi alma estaba encogida. Él entonces susurró: Yakir, querido, cuando hayas terminado tu trabajo, búscame. Y añadió al oído: quiero compartir algo contigo. Nos queda mucho por hablar. Me besó en los cabellos y sin perder la sonrisa exclamó: ¡confía! Felipe y los gemelos contemplaron la escena desconcertados. Acto seguido, el rabí regresó al queso y a la miel. Esa fue nuestra despedida. Busqué a Andrés y le regalé la tienda de campaña. Me miró agradecido, no preguntó, mejor así. Del resto no me despedí. Hice mío el dicho del Galileo: despedirse es morir un poco. Y antes de que el campamento se pusiera de pie, cargué el petate y me dirigí, decidido, hacia Saidán al norte, y recordé la advertencia del Hijo del Hombre, tiempo atrás: cuando el Padre Azul permita que me acompañes, analiza bien mi proceder, es importante que distingas la verdad. Capítulo 5 más 5 igual a 1. Fue un viaje tranquilo. Mi corazón disfrutaba de una sólida paz. Nunca había experimentado algo así. Lo que no logró la multiplicación de los panes y los peces o la resurrección de Lázaro, lo consiguió la visión de una Ruth curada y radiante. Fue mi particular Damasco. ¡Pardiez! ¡Qué extraño es el ser humano! Al llegar a Saidán visité al viejo Zebedeo y les puse mis intenciones. Me acompañó encantado a Nahum y me ayudó a materializar las operaciones requeridas por la ley para donar los 300,000 denarios de plata a Ruth. Era lo menos que podía hacer por ella. Me reservé una pequeña cantidad de dinero necesaria para la siguiente misión. Compré un reda y 2 mulas y me dirigí a la playa del Hombre Rojo, en el Mar Muerto. Al despedirme del Zebedeo, una de las hijas, Yar, Abril, me salió al paso y me entregó una bolsita negro de hule. Me asaltó con unos bellos ojos color miel y suplicó: para Jasón. Sonrió y se alejó a la carrera. Presentaba los cabellos teñidos en un rojo encendido. Por el camino abrí la bolsita. Contenía un ostracón, un trozo de cerámica casi circular de unos 5 centímetros de diámetro. En una de las caras pintado en blanco leí lo siguiente: 5 más 5 igual a 1. No supe a qué se refería. Imaginé que se trataba de algún secreto entre Abril y el mayor. Siempre sospeché que se amaron. En la segunda cara aparecía otro número, también dibujado en blanco, 217, y recordé una secuencia escrita por Jasón, en la que Abril se desnudó y le mostró los 217 lunares de su cuerpo. Alcancé la cuna sin novedad, guardé los denarios y la tabla de cedro, regalé el carro y las caballerías en la aldeíta de Masra
y lo dispuse todo para la inversión de masa. Propulse la nave hacia el centro del lago sobre la fosa de 330 metros y cuando me estaba enfundando el traje espacial, la bella intuición tocó mi hombro. «¡Atención!», susurró. «¿Olvidas algo?». Pardiez, tenía razón. No lo dudé. Me hice con el criogenizador, comprobé el contenido, cilindro de acero y muestras biológicas del maestro y de su familia, y desactivé el sistema que mantenía el depósito a 196 grados bajo cero. Volví a cerrarlo y decidido lo arrojé a las aguas. Y tomé nota de las coordenadas 31 grados 27 025 N y 35 grados 33 34 E. Se hundió lentamente. Santa Claus confirmó la posición y la profundidad. Menos 720 metros, profundidad real 320 metros. Una vez en el fondo, el criogenizador fue succionado por el barro, para siempre. Contemplé el firmamento. Las 8000 estrellas me besaron. A la mierda, Curtis. Nadie clonaría maestro con mi ayuda. Eso se acabó. Y en la mente se presentó la imagen de la bella pelirroja. Si vuelves a ver a Jasón, repetía Ruth, por favor, dile que siempre le amé. Desde la primera mirada. Siempre.